quiero invitarles a que en continuidad al estudio que venimos desarrollando de este precioso y asombroso libro del Génesis, leamos el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5 de Génesis 1. Amén. Bien. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, que fue un día. Precisamente por eso hemos titulado, como ustedes pueden ver aquí, nuestra exposición: La luz, el primer día. Así que es esta lectura que nosotros acabamos de leer, amados hermanos, que dice que ese fue el primer día, porque dice, y fue la tarde y la mañana, ¿qué fue? Un día. Así que estamos en el primer día de la creación, donde se creó, Dios hizo la luz. Y tal vez esta sea, amados hermanos, de las exposiciones que hemos tenido hasta ahora, la exposición más devocional que tengamos, porque es gloriosa y nos inspira esta lectura para que nosotros reflexionemos en ella de esa manera. Y le voy a decir por qué. Veamos pues entonces, quiero comenzar con estos versículos de Isaías 45. Por favor, Isaías 45. Les muestro aquí en la diapositiva y lo leo. Isaías 45, versículos 5 al 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Y yo no sé si estos versos le suenan a todo lo que hemos visto en los textos anteriores, cómo Él es el Dios único, no hay otros dioses, cómo es el que tiene el control. A pesar, me encanta, a pesar de que el hombre no conoce o no quiera reconocer, Él es que tiene el control desde donde nace hasta donde se pone el sol. Y Él es el creador y el autor de todas las cosas, de la luz e incluso de la tiniebla, como dice Él. Ese es nuestro Señor Dios. Y a propósito, yo no sé si ustedes ven que alusivamente al texto que nos toca examinar hoy, estamos proyectando una imagen con una luz de la tierra, ¿verdad?, que ilumina la tierra. Lo primero que nosotros quisimos hacer antes de iniciar la exposición del versículo 3 en adelante que nos toca hoy, fue hablar del contexto de este verso. El contexto es el estado que se encuentra en la creación y las acciones que Dios va haciendo en él. Así que, repasando, para ponerlo en contexto, habíamos dicho que desde el versículo 2, la tierra ¿cómo estaba? Desordenada, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Vacía. Así que estaba vacía, estaba
caótica y también estaba oscura. De estas que nosotros estamos mostrando, quiero detenerme aquí y ver. La tierra estaba desordenada, pero hasta los versículos que estamos leyendo, no hay una acción todavía de Dios para dar respuesta a él. Eso va a ser en los versículos más adelante. Hasta el 3 es una acción pendiente. Vacía también no es una acción que él más adelante vemos que va a dar la respuesta a él. Pero el caos, ya vimos en la exposición pasada, que en el último verso, en la última parte del verso 2, él dio respuesta al caos, a mantener íntegro, restaurar, renovar, con la acción del Espíritu Santo. Así que ante el caos, el Espíritu Santo se mueve, acciona, revolotea para mantener íntegra y cohesionada esa materialidad que creó. Por eso dice, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así que sobre esa masa amorfa y acuosa que predomina el agua, el Espíritu Santo estaba ahí, preservándola, conservándola, restaurándola, manteniéndola íntegra. Ahora, de las 4, recuerden, la cuarta era oscura. Y esta es la acción que estamos viendo en el verso 3. De las 4, de las 4 características del estado en que está la materialidad, Dios va dando respuesta. No en el mismo orden que lo narra, pero sí va dando respuesta en el mismo orden que la mencionó. Pero sí va dando respuesta al caos. Al caos ya el Espíritu Santo está actuando. Y ahora, ante la oscuridad, Dios dice, sea luz. La acción de Dios por su palabra. Decimos que es la acción de Dios en su palabra porque al observar detenidamente, vemos que en este acto creativo se encuentra la Trinidad. Si nosotros atribuimos al Padre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al Padre, y ahora vemos que ante el caos se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuánto van de la Trinidad? Van 2. Y entonces, aquí en Génesis 3 dice, y dijo Dios, o sea, la palabra de Dios, el verbo. Entonces, el verbo de Dios, el Hijo, actúa cuando Dios habla. Así que, al decir y dijo Dios, esto confirma lo que la palabra del Señor nos dice en Colosenses 1:16, y lo leo textualmente. Porque en Él fue, hablando de Jesucristo, el verbo hecho carne, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por la palabra, y para Él. Así que si nosotros nos detenemos aquí, vemos qué hermosa composición de la Trinidad de Dios actuando junta en la creación, ¿verdad? El Padre crea en el versículo 1, el Espíritu revolotea, integra, conserva, restaura. En el versículo 2 y aquí en el 3, por medio del verbo, de la palabra, Dios crea la luz. Y dijo Dios, es lo que dice el verso 3, sea la luz. Qué precioso. Así que en este contexto quise al iniciar la exposición darnos el contexto, porque solamente vamos a tratar la acción de Dios respecto a las tinieblas o a la oscuridad como respuesta que Dios crea la luz. Ahí estamos. Vamos a ver las demás acciones más adelante, pero situándonos, vamos solamente a ver cómo es la respuesta de Dios ante la tiniebla y la oscuridad. ¿Qué Dios crea? La luz. Así que luego del contexto, ya que estamos bien ubicados y que sabemos lo que vamos a tratar, primero, hemos puesto este subtítulo para dar el significado de lo que es y representa la luz. La luz es el inicio de nuestro conocimiento. Y yo sé que si ustedes recordarán, en la vez pasada, nos habíamos referido ya a esto directamente. Recuérdense que nosotros no podemos ver en las tinieblas y en la oscuridad, ¿verdad? Así que cuando Dios crea la luz, es
porque la hace con un propósito de que las criaturas que Él va a crear puedan ver. Así que puedan discernir, puedan percibir. La luz es el inicio de nuestro conocimiento. Nosotros no podemos ver, como dijimos anteriormente, una materia sumergida en la oscuridad no es comprensible. No podría verse en medio de esa oscuridad nosotros como criaturas. De ahí que Dios entonces diga sea la luz, aunque Él es diferente. Pero vamos a ver en este primer párrafo que la transcripción del Salmo 139:12 nos dice que el Señor es diferente. Miren lo que dice el Salmo 139:12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. O sea, la noche para el Señor es como el día. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139:12. Por eso, la luz es creada con un propósito para nosotros, no para Dios, porque Dios ve igual en la tiniebla, en la oscuridad como de día. Somos nosotros que necesitamos la luz para ver. Por eso en la creación, cuando la tierra está en la oscuridad, Él dice, sea la luz, pero es con el propósito de prepararla para los seres que va a crear. Y la verdad es que aunque ciertamente nosotros tenemos contacto con el mundo material, con diferentes sentidos, el tacto, el gusto, pero debemos reconocer que la visión es uno de los más importantes. Lo que captamos a través de ella, lo asimilamos a nuestro ser, asimilamos lo que nos vemos, lo que vemos alrededor cuando nosotros lo vemos. De hecho, la palabra se refiere a esta característica en Mateo 6:22 como que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así, estoy leyendo Mateo 6:22, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Fíjese la importancia de la visión, porque la Biblia está diciendo que inmediatamente tú percibes algo, eso se te queda, va a tu cerebro, va a tu memoria, tú lo recuerdas. La narración no solamente destaca esta importancia de que crea la luz porque así nosotros podemos ver y conocer, sino que la narración destaca otro hecho trascendente de la persona de Dios. Cuando dice, y dijo Dios sea la luz, entonces miren aclarando lo que dice el versículo 3, y fue la luz. Eso es trascendente. La diferencia de la palabra de nosotros con la de Dios. La palabra nuestra sirve para comunicarnos, nosotros hablar con nuestros seres queridos, hablar con nuestros vecinos, trabajar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios, el Creador, es eficacia, vida y poder. Lo que Él dice se hace inmediatamente. Basta con que Dios en su plan idee algo y lo diga, e inmediatamente se hace existente y se materializa. Por eso Él dice, Él ve las tinieblas en la creación, está todo oscuro. Dios sabe que ninguna criatura puede ver nada en la oscuridad. Y entonces dice, yo voy a crear la luz. En estas reglas de esta materia que estoy creando, voy a crear un efecto, y no lo voy a hacer técnico porque será para otra ocasión, porque una de las cosas que comprueban que Dios existe es precisamente todo esto, porque están hechos, todas las reglas que vemos en la naturaleza están basadas en las mismas fuerzas. Ese efecto electromagnético, la luz solamente es una consecuencia del efecto electromagnético, y Él la crea, la hace visible para que en toda esa fuerza que usted no ve, hay espectros que no percibe, usted no sabe eso, para que usted vea. Lo vamos a ver en la otra diapositiva de manera sencilla, sino que usted ve un fragmento, un espectro que Dios ha determinado que usted lo ve. Oiga, esto no puede ser al azar. Tiene un diseño tan perfecto y tan inteligente que obligado llegamos a la conclusión de la existencia de Él. Así que ese que dice y sea la luz
nos demuestra el poder de su palabra. Y mire que antes de seguir la exposición, es importante ver esto. Porque por eso decimos, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa, aunque la hable otro ser humano. Porque mira el poder de su palabra. Y esa palabra que es pronunciada es la que trae vida, restaura, cambia a personas. No las personas, no los hombres cambian a otros, solo Dios. Y Él lo hace por el poder de su palabra. De hecho, como ustedes pueden observar, el Salmo 33, 9 hacía referencia a este versículo que estamos leyendo, porque dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Lo ven ahí? Así que no estamos hablando aquí teorías nuestras, sino lo que la palabra del Señor enseña. Así de poderosas son las palabras de Él. Por eso yo tengo cuidado cuando voy a hablar de las palabras de Dios. Por eso yo tengo cuidado cuando se está exponiendo la palabra del Señor. Porque la palabra de Él tiene su misma característica, su misma santidad, pureza, eficacia y poder. Y por eso es un privilegio que podamos compartir su palabra. Y por eso el norte de nuestra vida es compartir su palabra. Y por eso nuestro alimento es su palabra. Todos los elementos que Él pensó que tuviera la luz se materializaron acorde a las fuerzas y las leyes que Él estaba creando. Así que la luz, en primer lugar, es el inicio de nuestro conocimiento. Por eso nosotros podemos ver y percibir. Y la segunda parte amplía esta idea. La luz es lo que necesitamos nosotros como criaturas. Dice la primera parte de Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena. Dijo Dios que la luz era buena. ¿Qué significa que la luz era buena? Miren qué interesante. Significa que la luz era perfecta para cumplir con el propósito que Dios le había asignado. Piénselo bien, amado amigo, cuando usted vuelva a decir que usted es bueno. Piénselo bien. Porque la definición de bueno en la Biblia no es la definición de bueno que nosotros tenemos como humanos. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, en el versículo 4 que leíamos, que la luz era buena. Buena era que era perfecta en cumplir el propósito que Dios le había designado. Y yo me pregunto, ¿ese es el estado del ser humano? ¿Está perfectamente cumpliendo el propósito que Dios le dio en su creación? Entonces, la pregunta la responde la propia palabra. No hay nadie bueno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ven, no son perfectos en el propósito para el cual Dios lo creó los hombres. El pecado entró al mundo por un hombre, y por más buenas acciones que queramos hacer y más obras buenas que queramos hacer, por ser pecadores no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:12. Ahora, miren de qué manera tan sencilla podemos entender el Evangelio. Por eso fue que vino Cristo, el hombre perfecto, el único bueno, el único perfectamente capaz de cumplir con el propósito de Dios. Por eso es un suicidio pensar que sin venir a Jesucristo podemos ser salvos. Porque no somos buenos, porque no cumplimos perfectamente el propósito de Dios, como la luz sí lo hace, como la luz sí dice que era buena, pero nosotros no. La luz es buena porque cumple el propósito que Dios le designó, que era iluminar, dar valor, nos permite ver. Era ideal para lo que nosotros necesitamos. Por eso decimos que la luz es lo que necesitamos como criatura. Nos da calor. Mire, sin la luz, sin la fuente ahora de luz y de calor, nosotros no podríamos
ni cosechar alimentos, ni vivir. La luz era lo que necesitaban. Y de manera sencilla, porque no quiero tampoco que se vea de manera compleja, solamente quiero que vean las profundidades y las verdades de Dios. Quisiera mostrar estos dos gráficos, porque bajo el título de qué es lo que necesitamos, nosotros tenemos que saber cómo nosotros vemos y cómo podemos ver. Yo les decía ahorita, solamente a manera de referencia, lo voy a decir. Miren todos los espectros que hay, que no perciben nuestros ojos. Miren todos los espectros que hay. Hay ondas de radio. La onda de radio usted no la ve, pero el hombre ha aprendido a utilizarla. Los microondas, los infrarrojos, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Fíjese, esas no son cosas que usted la ve con el ojo. Sin embargo, dentro de todo ese espectro que Dios creó, Él dijo, sea la luz. Y delimitó esa fase que se llama luz para que nosotros lo pudiéramos ver. Miren que estamos hablando de cosas serias y profundas, que ya la Biblia, miles y miles de millones, bueno, no millones, miles de años, perdón, en Job 38:24, ya Él había dicho y había revelado lo que los científicos han descubierto luego con la ciencia. Él le llamaba camino. Dice Job 38:24, ¿por qué camino se reparte la luz? Ve, ya en su lenguaje Job decía, mira, la luz viaja en un medio, hay un camino, le llama él, y dice, y se esparce el viento solano sobre la tierra. El conocimiento de la palabra del Señor revelado es lo más exacto que existe. Y, por favor, aquí. Y le decía esto sobre los espectros, para que sepamos prácticamente qué es lo que significa que cuando Dios dijo, hágase la luz. Porque Él crea toda la materia, y están todas esas reglas, y toda esa fuerza gravitacional, electromagnética, y Él dice, bueno, de esta fuerza electromagnética sea la luz, voy a crear este espectro, para que la criatura que yo voy a hacer pueda ver. Voy a hacer una pausa aquí. Y sabe que esto no estaba en la exposición primera, pero quise compartirla porque precisamente anoche, mientras terminaba de arreglar la exposición, me salió en las redes sociales un anuncio donde de manera sintética un médico ateo relató cómo llegó a Jesucristo y se convirtió al Señor. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la exposición? Bueno, lo traigo porque precisamente tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. Me sorprendió. Y él decía que como médico ateo, criado en una familia, en una ciudad, en la universidad, donde solo se hablaba de ciencia, él estudiando, esa es su especialidad, él estaba estudiando el ojo humano. Y él dijo que al estudiar el ojo humano y ver que él está compuesto de billones, oigan bien, billones de células, no estamos hablando de millones, de billones de células, y él, que es un especialista en el ojo, como billones de células, si una sola célula del ojo falla, todo el ojo no puede realizar su función. Y él que no creía en Dios, dice, pero ¿cómo es posible que esto se haga solo? Que se cree. A mí me han enseñado que esto evolucionó y que vino a ser lo que somos ahora, de la nada, y que Dios no existe. Él dice, ¿cómo es? Y él fue al profesor de él, al más especializado, a preguntar, mira, pero ¿y cómo es esto que sabemos del ojo? ¿Cómo puede ser eso? Y la respuesta del otro médico fue, digo, mira, imagina que tú vas a una fábrica de carros, de automóvil, y te dicen,
mira, todo ese carro que se formó con las 4 ruedas, con el motor, con el metal, el plástico, mira, él se creó solo. Él vino y se fue armando, y el carro, y le salió el guía y la palanca para que funcione. Y entonces le dijo, no, pero es que no es posible. Tiene que haber un diseñador, alguien que lo cree esos sistemas. Y el otro médico le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre el automóvil, el carro y el ojo? Que el ojo es más complicado que el automóvil. Así que si tú crees que no puede formarse por miles de años un carro, ¿cómo tú resuelves el problema del ojo? Y le estoy sintetizando la narración de él, porque él dice que a partir de ahí comenzó su viaje para encontrarse con Dios y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para venir a ser creyente cristiano. Señores, y de manera sencilla quise presentar cómo puede esto crearse al azar. ¿Saben cómo es que nosotros vemos? Eso que sea la luz, nosotros vemos, porque la luz choca sobre los objetos. Y entonces algo que choca rebota del objeto y lo percibe nuestro ojo. Los colores se determinan así. El que absorbe más luz o el que absorbe menos luz va a ser más claro o más oscuro. Y así es que nosotros vemos los colores. Así que el blanco es el que refleja más luz, por eso es más claro. Y el negro es el que refleja menos luz. Y así nosotros distinguimos los colores. Esto no puede ser al azar. Y de hecho, esta gráfica es todavía más profunda. Nosotros vemos, el ojo es como un lente. Vemos la imagen aquí. Y ese lente la proyecta al inverso. Es al revés. Y es el nervio óptico que cambia el cerebro. Oiga eso. Cambia la imagen, la gira, y nosotros no nos damos cuenta en segundo. Y no quiero complicar, porque esto no es una cátedra universitaria, pero solamente quiero despertar su corazón y su inquietud. ¿Puede esto salir de la nada? ¿Puede esto decir que se hizo solo, sin un Dios inteligente, poderoso, que nos creó y que eligió un plan? Porque a veces el hombre quiere que Dios haya elegido el plan a la forma que tú quieras. No, el evangelio es el plan que Él diseñó. Él dijo, por el pecado me voy a revelar por el medio del evangelio y voy a dejar la palabra escrita. No me la voy a aparecer a la gente. Ese es su plan. Yo quiero que Él se me aparezca para ver si es verdad que Él existe. Porque es necesario que se acerque a Dios. Para acercarte a Él, tienes que creer que Él existe. Crea que le da. Y que cuando tú le busques, Él te va a recompensar por eso. Y que es galardonador de lo que le busques. Así que yo quisiera pasar a la otra posición para avanzar. Y también tocar la parte de los versos, de la última parte del verso 4 y 5, donde también vemos la luz como límite y su función con las tinieblas. Dicen los versos que hemos elegido: y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. ¿Cuándo que fue? Un día. Así que estamos hablando del primer día de la creación. Ahora cuando salgamos por la calle y le pregunten, ¿qué Dios hizo en el primer día de la creación? ¿Qué hizo? La luz. Ya usted se sabe eso. Ya usted lo puede enseñar. El primer día Dios hizo la luz. Como estaba en tiniebla, ¿qué hizo? La luz, para que podamos ver, para que podamos percibir, para que podamos ver los colores, para que podamos ver las formas. Vemos los colores, la forma, los tamaños a través de la luz que percibe nuestro ojo. Y usted me dirá, ¿cómo puede el ojo evolucionar? Porque la evolución dice que de cosas que estaban mal se fueron corrigiendo. ¿Y cómo se puede llegar a un ojo que ve? ¿Cuál era la utilidad de un ojo ciego? ¿Usted ve cómo llegamos a la existencia de Dios de manera indiscutible, sin ninguna duda? ¿Cómo puede algo al azar convertir la imagen, que eso es lo que hace el ojo suyo,
lo convierte en impulso eléctrico y lo envía a su cerebro. Si usted va a diseñar un sistema de una trampa de un ratón, usted tiene que poner los elementos para que funcione. Le voy a poner cero. Imagínese un sistema tan complejo como el que vemos en el cuerpo humano. ¿Sabe lo que significa eso? Dios existe, es verdad. Vino una vez y vuelve otra vez a la tierra, la persona de Jesucristo. Así que debemos destacar algo importante. Las tinieblas existen antes que la luz. ¿Se dieron cuenta? ¿No le llamó la atención eso? Porque la tierra estaba desordenada, vacía y estaba en tinieblas. Y después que Dios dice sea la luz, así que las tinieblas están primero que la luz. Estaban primero. Y es como ahora los científicos sospechan. Oigan qué importante. Y por eso lo enseño como base. Recuérdense que por la luz uno percibe. Los científicos han descubierto que hay más materia que ellos no ven, no perciben. ¿Por qué? Porque no tienen luz. Ellos le llaman materia oscura. Y que toda esa materia que no se ve es la que da equilibrio al universo. Así que fíjense cómo Dios separó la tiniebla de la luz y hizo que la luz fuera nuestro radio de acción. Es más, incluso lo dejó. Oiga, lo que Dios implanta y establece como principio, por más que tú no quieras creer en Él, tú como quieras seguir cumpliendo lo que Él dice. Porque de manera general, ¿cuál es la hora, el tiempo del día donde nosotros hacemos todas nuestras cosas? En el día. Por eso Él nos separa. Mira, nuestro radio de acción es cuando hay luz. Es verdad que ahora con la tecnología, el trabajo de noche, bien, hemos creado luces eléctricas, pero la verdad es que seguimos siguiendo el principio que Dios estableció. Nuestro radio de acción es el día. Dios comienza a separar la luz de la tiniebla, y eso es poner orden, eso es poner límites, eso es separar las actividades, lo que se hace y para lo que sirve la luz, y lo que se hace y para lo que sirve las tinieblas. Eso es importante. Es una intencionalidad de Dios hacer esta separación, porque nosotros solamente percibimos la luz y no vemos la oscuridad, como hemos dicho. Así que ahora, eso no significa que la luz no interactúe con la tiniebla, porque Dios primero la separa y luego, ahora, hace una relación respecto a nosotros de la luz y la tiniebla. O sea, Él va a fijar nuestra actividad llamando a una parte día de actividad y a otra parte le va a llamar noche de descanso con respecto a nosotros. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis con relación a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque si usted sale de la Tierra en una nave espacial, usted va a encontrar que en el universo hay luz y tiniebla, pero no hay día y noche. ¿Por qué? Porque el día y la noche está preestablecido para esta tierra que nosotros habitamos. Dios acondicionó esta tierra, y el día y la noche se producen porque la tierra da una vuelta, y un lado que le da la luz del sol es de día, y el otro lado de la tierra donde no le da de noche, día y noche. Y la gente puede decir: yo no creo en Dios, yo no creo en eso que dicen, pero los astronautas cuando van en la nave espacial tienen que simular el tiempo de día y noche, aunque no estén en la tierra. Lo que Dios fijó, ¿sabe por qué? Porque el cuerpo se lo demanda, tiene que descansar. El sistema nervioso no te va a aguantar, el cerebro no va a aguantar. Dios creó una criatura con un propósito y puso un tiempo de actividad y un tiempo de descanso. El hombre no puede decir que no, yo voy a estar 48 horas, 72, nunca voy a descansar. No. Goteas, te desgastas. El cerebro no descansa y el sistema nervioso se te corrompe. Ven, no puedes establecer, ir más allá de los límites que Dios ha puesto y creado. Y eso es el testimonio de su existencia, como lo es la creación del día y la noche. Estamos hablando cosas hermosas y profundas. Y ojalá que tú que nos escuches o que nos puedas estar viendo también en la grabación, arraigues en tu corazón estas verdades y cumplas el propósito para el cual te creó. No es para que tú vivas tu vida y que tu vida es tuya. Es de Él y tú eres un simple administrador y vas a dar cuenta de Él.
Así que estamos hablando en ese sentido de por qué en respecto a nosotros. Así que Dios entonces fijó un tiempo, un ciclo, que es lo que llamamos las 24 horas del día, ¿verdad? Y entonces ese ciclo que Él estableció, porque dice, y fue la tarde y la mañana, un día, que Él después va más adelante, todavía no nos toca ir por ahí, pero más adelante entonces va a colocar las lumbreras, el sol y la luna, para establecer y perpetuar ese ciclo. Es 24 horas que el hombre va a tener de actividad. Actividad de día, trabajo y actividades, y noche para descansar. Es 24. Y déjame yo colocar el sol y la luna para que sepan ellos que por esos astros, eso es lo que yo he determinado. Y lo que el Señor dice, eso se cumple. Y fue hecho, ¿verdad? Como habíamos dicho. Así que esa es la revelación de Dios, que establece este ciclo, este lapso de tiempo para que nosotros actuemos. La luz nace de la voluntad de Dios. Y mire, hay algo muy interesante en esto, porque en el tiempo que se escribió Génesis, ya los hombres estaban adorando al sol y a la luna. Y le estaban cantando himno al sol y a la luna y se postraban. Y Moisés, al escribir el relato, lo deja bien claro. No son los astros, como creían los hombres en su tiempo, que producen prioritariamente la luz. La luz viene. ¿Quién fue que dijo sea la luz? ¿Quién fue? Dios. No es que ellos lo dan porque ellos quieren o que ellos tienen voluntad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, incluyendo ahí el sol y la luna. Ellos dan la luz porque Dios así se lo mandó. Ellos dan la luz porque Dios los creó para ellos. Y eso es lo que muchos hombres no quieren admitir. Y Romano dice que cuando tú no quieres admitir eso, eres injusto y retienes tu injusticia. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra eso. Veamos la siguiente, ya hemos visto, ya vimos cómo la luz es el inicio del conocimiento, cómo es lo que necesitamos, cómo es el límite y la interacción con la tiniebla. Y ahora, después de haber visto estos tres aspectos, y ya llegando a la parte, arribándonos a concluir la exposición, porque nunca la queremos hacer demasiado larga. Si usted ha prestado atención a lo que hemos dicho hasta ahora, de que Dios creó la luz, era buena, la separó de la tiniebla y creó día y noche. Esta enseñanza básica del Génesis, de la palabra de Dios, la Biblia la va a utilizar a lo largo de todas las escrituras para transmitir su mensaje. Oiga bien, o sea, sin la luz no podemos percibir nivel. Sin la luz no tenemos fuente de energía ni calor. Sin la luz no podemos apreciar la ausencia de ella, que es la tiniebla, ni la importancia en torno a la oscuridad y la luz del día y la noche. Sin la luz no podemos hacer eso. Entonces, este acto creativo, el Señor lo utiliza a lo largo de la Escritura para ilustrar verdades espirituales. Por ejemplo, así como el acto del Creador, que cuando Él dijo sea la luz, dice la Biblia que eso se asemeja al acto que hace Jesucristo en los corazones de los pecadores. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la... Recuerden lo que yo les dije, la tiniebla era primero y la luz fue creada después. Y dice Pablo, cuando todo estaba oscuro, Dios mandó, y de en medio de la tiniebla Él creó e hizo surgir la luz. Dice, así el que viene a Jesucristo, Dios va a hacer. De su corazón de tiniebla, que está en tiniebla, va a surgir la luz de Cristo, la luz del Evangelio en su corazón. Dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que yo decía? Que la luz es para percibir, para conocer. Miren cómo ese mismo acto creativo, Pablo dice,
Así mismo como Dios creó la luz en el principio, así Dios quiere crear la luz del conocimiento en tu corazón. Que está en tinieblas, que está perdido. Y que necesita que el poder de la palabra de Dios lo transforme. Y que necesita que de la tiniebla, esa confusión, esa cosa que tú andas perdido, sin rumbo, que no nada te satisface y te llena porque estás prófugo de Dios, la luz de Cristo pueda iluminarte. Eso es lo que dice ahí. Así que también el no percibir o no distinguir lo que Dios está establecido. Por ejemplo, del día y la noche, también se usa en la Biblia para decir cuando tú estás actuando mal. O sea, imagínate que sean las 11 de la noche y tú digas, no, porque son las 12 del día. ¿Qué te van a decir todo el que está ahí? Hermano, usted tiene problemas de percepción de la cabeza. Es de noche, no es de día. Asimismo, esa separación que Dios usó para distinguir, oiga lo que dice el Señor, oiga lo que dice el Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense que de ese acto creativo de separación y de distinción de luz y tinieblas, dice, hay de los que quieren cambiar la cosa y que tú dices que eso no es nada, que eso no es malo cuando Dios lo condena. Hay de los que quieren tapar y justificarse ante Dios de su pecado, llamando a lo que está mal bien, llamando luz a lo que es tiniebla. Y esto me recordó algo que pasa hoy. Hoy está de moda la agenda de la llamada revolución sexual. Tipifica exactamente con toda seguridad lo que dice este verso. No puede decir que la homosexualidad es algo bueno, algo de pena, algo emocional, porque sería llamar a las tinieblas. Y es lo que Dios condena, que no ha dado la capacidad para discernir de lo que está mal y de lo que naturalmente se opone a lo que Él está establecido, porque Él varón y hembra lo creó. Y dijo, dejará el padre, ¿verdad?, y a su madre y formará un nuevo hogar y se unirá a su mujer y serán una sola carne con deberes de cohabitación, de sustento. Bueno, eso lo veremos en el futuro, en esta serie de estudios del Génesis. Pero cuando te opones a lo que Dios ha establecido, te opones a Dios mismo. Y Dios va a demandar también, como juez soberano, tu conducta. Y si tú distorsionaste, diciendo de que no es blanco y negro, yo me mantengo en gris. No llame a lo malo bueno. Dios lo va a demandar. Y miren si esa separación entre luz y tiniebla también sirve de aplicación. Que usted ha visto, ¿cómo se llama cuando se pasa de la noche al día? ¿Cómo nosotros le decimos? Cuando se pasa de la noche al día. Exacto, amanecer. Esa transición de una y otra, porque recuérdense que Dios la separó, ¿no? ¿Verdad? Separó el día y la noche. Entonces, ese cambio, esa transición de una a otra, que nosotros le llamamos, ¿verdad?, cuando va a amanecer, también la Biblia lo señala para enseñar una verdad espiritual. Y dijo, o sea, que ese contraste entre el día y la noche va a representar un cambio. Cuando hay un cambio, cuando hay un contraste, cuando hay un nuevo conocimiento de Dios, mira lo que dice la Biblia. Entonces nacerá tu luz como el alba es el amanecer, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mira cómo tu retaguardia, cómo ese amanecer y esa separación se usa para que cuando tú estás mal por tu pecado y vienes a Dios y cambias. Dice la Biblia, mire, eso es como el amanecer, que está oscuro y comienza poniéndose claro, y después tú ves que el sol va naciendo y después todo está lleno de luz, de iluminado. Así es cuando entonces viene Cristo a tu vida y tienes el conocimiento de Dios. Y no solamente el versículo 8 de Isaías 58 decía eso, finalmente el 10 decía que
cuando hay un cambio de conducta y tú muestras misericordia y bondad, también eso es como pasar de la tiniebla a la luz. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. ¿Lo y tu oscuridad será como el mediodía. Dios puede transformar tu oscuridad, nuestra oscuridad, en un día, en un sol resplandeciente. Él tiene el poder, porque Dios es luz y no hay tinieblas. Y les decía que esta exposición era la más devocional de la que hemos dicho, porque estas ideas de la luz y tinieblas, en vez de hacer una conclusión científica, física, quisimos dejar como conclusión que sea la palabra de Dios que hable con la aplicación práctica que Él hace de la luz y la tiniebla. Así que, la conclusión, Juan 8:12 dice que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ustedes qué significativo es eso con lo que nosotros hemos estado hablando? ¿Qué representa y qué significa la luz? Él dice que Él es la verdadera luz del mundo, lo que necesita, que disipa la tiniebla y el pecado, y que Él es el que provee, no cualquier luz. ¿De qué dice esa luz? La luz de la vida. Eso significa que los hombres están sumidos en muerte, que es las tinieblas. Y esta conclusión la hemos querido dejar a la palabra. Miren, y leo. Así que todas las cosas buenas y bondadosas que representa la luz es Jesucristo para el hombre, porque Él dice que Él es la luz del mundo. Y miren qué interesante. Miren lo que dice Juan 1:9. Aquella luz, oigan bien, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vamos a hacer una pausa. Oigan lo que está diciendo la palabra. No solamente que hay un sol que nos ilumina a todos, está diciendo que independientemente de que tú no hayas venido al Señor y no hayas entregado tu vida a Jesucristo, Cristo está alumbrando tu vida. Y a veces tú lo estás ignorando y sigues en la tiniebla y en el conocimiento propio tuyo. Y Juan dice que esa luz verdadera que te alumbra vino y se hizo hombre, venía a este mundo. Y sigo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdadera luz. ¿Y qué hicieron la mayoría de los hombres? No está llena esta reunión de gente de Cancino adentro. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque les gusta la cosa mala, porque sus obras son malas. Es la Biblia que relata y aplica la luz y la tiniebla a tu vida, a mi vida. Y no estoy diciendo que quien expone es totalmente luz y no hay oscuridad en mí, pero hay una diferencia entre alguien que tenga un cáncer terminal que se va a morir y alguien que entró en remisión y aunque tiene secuelas o síntomas de ser pecador, pero ya no va a morir. Hay una gran diferencia. Y esa es la diferencia entre un pecador arrepentido cristiano y entre un pecador que no ha venido a Cristo. Es diferente. No lo confundas. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. Y cuando hacemos el llamado, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué dice? Y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No queremos dejar nuestras obras, nuestra mala conducta actual. Queremos perseverar y quedarnos en el mundo, quedarnos en la tiniebla. Y Dios, que es luz, lo deja claro en su palabra. ¿Cuál es lo que tú debes hacer y qué es lo que Él demanda de ti?
Y dice Juan 3:21 también, mas el que practica la verdad. Hay gente que me dice, yo estoy buscando a Dios de corazón. Bueno, no quiero buscar, solamente estamos dejando que la palabra hable. Yo estoy buscando a Dios de corazón. Bueno, pues mira lo que dice la Biblia, que el que practica la verdad es que sinceramente lo está buscando de corazón, viene a la luz, no se queda en la tiniebla. La evidencia que de verdad tú estás buscando a Dios de corazón es que tú vienes a Él y te entregas a Él. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Si tú estás buscando el reino de Dios y su justicia y su voluntad, tú no das más excusa, no das más vuelta. Tú vienes a los pies del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y sale de la tiniebla a la luz. Porque el Señor ha dicho, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué vino Cristo? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La verdad es que todos estamos en tinieblas. Y Dios nos está llamando a que vengamos a su luz. ¿Qué esperanza tan gloriosa tenemos en el Dios de la luz? Y yo quiero rescatar finalmente lo que decíamos en 2 Corintios 4:6. Dios tiene el poder con su palabra de, por más oscura, confusa, más testarudo que nosotros seamos, el poder de la palabra puede sacar la luz de entre medio de las tinieblas. O como decía otro texto de la palabra de Él, Él puede sacar un tesoro de lo que es vano, de lo que no tiene valor. Ese es el poder que tiene el Señor Jesucristo. Y por eso es lo que nos motiva a nosotros a compartir esta palabra. No es ningún medio, ni algún propósito oculto, ni de beneficio personal en particular. Esta verdad es tan poderosa que nos ha cautivado, que nos ha enamorado, que es el propósito de nuestra existencia. Porque la búsqueda que muchos hombres no concluyen, en Cristo termina. Si ha probado todo, prueba a Cristo. Si todo te ha fallado, prueba a Cristo. Él es la luz del mundo. Y Él satisface plenamente nuestros corazones. Y Él trae luz verdadera a nuestra vida y a nuestros corazones. Y aun cuando descendamos a las tinieblas y en el valle de sombra de muerte, en la eternidad del otro lado, estará nuestro Cristo resplandeciente en su faz, esperándonos en sus brazos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y le hemos dicho que sí a su propósito. ¿Tú quieres ser bueno? Solamente ser bueno en Jesucristo, que Él sustituya su vida perfecta por la de nosotros, y así somos llamados buenos, y así somos llamados santos, y así somos llamados hijos de Dios, solamente así, sustituyendo la vida de Cristo, que es luz, por la de nosotros, que es tinieblas.